ASUCOI, Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas. Con el ímpetu del 15 de enero de 1932. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a su programa Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, ASUCOI. Nuestra invitada, una visita súper grata, súper llena de mucha esperanza, de muy buena vibra, de mucho buen propósito. Licenciada en Contaduría Pública, propietaria del Colegio General Francisco Linares Alcántara en Lecherías, Estado Anzoátegui. Miembro de ANDIEP seccional Anzoátegui Norte desde el año 1993. 30 años en estos menesteres. Actualmente presidenta de la Junta Directiva de ANDIEP. Bienvenida, profesora Nelly Sánchez. Bienvenida, mi profe. Gracias. Cuando vengo a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, ¿cómo me la trató el sol maravino del puente para acá? Estuvieron por Cabimas, visitaron Cabimas y llegamos a Maracaibo. A ver, Maracaibo, Estado Zulia. Sí, el día de ayer visitamos Maracaibo, visitamos Cabimas, tuvimos reunión allá con los colegios de Cabimas y bueno, hoy estamos aquí en Maracaibo. Buenísimo, bienvenida, mi profe. Comenzamos este diálogo con una premisa expresa en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley, por lo que el Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. Sobre esta premisa, ANDIEP ha visto incluso situaciones antes de la conformación de esta Constitución. ANDIEP está viendo situaciones sociales y políticas. El tiempo de ANDIEP, ¿cuánto tiempo tiene ANDIEP en estos recorridos, en estos menesteres? El génesis de ANDIEP, ¿de dónde viene? ¿Cuántos años tenemos? La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados fue fundada en el año 1974. Estamos próximos a cumplir 49 años de funcionamiento, pues. Durante todo ese tiempo, la visión gremialista de muchos docentes muy calificados en el país comenzó a gremiar y a trabajar por la educación privada en Venezuela. Comenzó a verse desde una perspectiva empresarial y a coadyuvar con el proceso educativo, pues. Nuestra Constitución, como bien lo dijo usted, nos permite realizar ese trabajo. Hay unas exigencias que tenemos que cumplir porque el Estado, en la persona del Ministerio de Educación, es el ente rector de la educación en Venezuela. Totalmente. Visto esta perspectiva de pronto histórica, ¿no? de ANDIEP, cuando hablamos de que ANDIEP va a cumplir 49 años, ANDIEP puede hablar de una situación política previa a esta Constitución, ¿okay? que estamos hablando de la Constitución del 98. ANDIEP está viendo la situación sociopolítica de Venezuela desde antes de esta Constitución. ANDIEP hoy, ¿cómo ha mutado, cómo ha permeado históricamente ANDIEP en esa Venezuela que va en transición de la Venezuela de otrora a la Venezuela de hoy? ¿Qué variables, con qué cosas se ha batido, se ha conseguido? ¿Qué cosas son comunes de pronto? ¿Qué elementos son comunes en esa gestión? Ciertamente los tiempos han cambiado. Inicialmente teníamos inclusive un protagonismo diferente en la Constitución Nacional porque teníamos una protección diferente. Estaba incluido inclusive la parte de impuestos. Había una exoneración de la parte de los impuestos a las empresas que se dedicaban a la educación, sobre todo la parte del impuesto municipal. Con el cambio de la ley,
allí hubo algunas cosas que se perdieron, pero en los actuales momentos estamos viendo una conexión más acorde con el Ministerio de Educación, reconociendo la actividad tan importante que se realiza desde la parte educativa en el país. Y desde esa conexión nosotros vamos a saludar y vamos a identificar este nuevo espacio a convenir desde su programa Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, ASUCOI, con nuestra invitada profesora Nelis Sánchez. Y bien, de vuelta a su espacio, Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, ASUCOI, con nuestra invitada, profesora Nelis Sánchez, presidenta de la Junta Directiva de ANDIEP. Profesora Nelis, esta pregunta a veces es ineludible, y redundante en este tipo de situaciones, pero si nos enfrentamos a una situación de cambio, nosotros venimos de una situación que fue, yo creo que pedagógicamente dura, una maestra dura y antipedagógica como lo fue la pandemia. Vimos a una ANDIEP muy movida en pandemia, conocimos a ANDIEP en la pandemia, la ASUCOI nació en el 2020, ¿sí? Y tuvimos la oportunidad de conocer a una ANDIEP que le estaba cayendo encima la pandemia. ¿Cómo hizo ANDIEP? ¿Cómo se concertó? ¿Cómo vio la pandemia? ¿Cómo la analizó? ¿Cómo la abrazó? ¿Qué hizo ANDIEP en ese menester? Realmente fue una situación que como ciudadanos nos afectó. No teníamos idea de lo que nos venía y no estábamos preparados emocionalmente ni materialmente para enfrentarlo. Una vez que aceptamos que teníamos una pandemia y que fueron suspendidas todas las actividades, el primer momento fue de shock. Reaccionamos inmediatamente bajo las directrices, pues, tanto del Ministerio de Educación, que implementó varios programas. También tuvimos el apoyo, siempre se tuvo, de ANDIEP, y cada una de nuestras instituciones gestionó para que sus docentes se prepararan desde la parte tecnológica. Comenzaron a hacer los trabajos, hubo cambios en ese proceso, pero al final se logró. Tuvimos prácticamente 2 años en pandemia, pero igual se llegaron a realizar todas las actividades. Obviamente que esta situación nos dejó unas consecuencias que actualmente se están evaluando y se comienzan a trabajar para nosotros lograr equilibrar. Ese balance incluso que me abrazó mucho a esa metodología de ANDIEP, ¿no? que nos sensibilizó a nosotros como una asociación naciente, es ver cómo hicieron balance desde una metodología de la estadística incluso, ¿no? Cómo fueron manejando esa serie de situaciones en donde fueron cazando la pandemia hasta desde una perspectiva estadística. ¿Qué nos arrojó? ¿Qué vimos? ¿Qué balances obtuvimos? ¿Qué decimos de esa pandemia hoy? ¿Qué decimos hoy de esa pandemia que creo que pasamos, ¿no? En cuanto a restricciones, por supuesto. Bueno, tenemos la parte social. Para la parte de los alumnos realmente fue difícil. La convivencia de un niño es una de las cosas más importantes que permite el desarrollo integral. Al tener nosotros esa encerrona y estar ellos aislados de su colegio, que es el otro lugar donde se socializa por excelencia, ciertamente hubo consecuencias que estamos arrastrando hoy, como les dije ahorita,
y que inclusive en las instituciones se enfocaron desde el punto de vista hasta psicológico para poder ayudar a los alumnos a salir de ese paso. ¿Qué nos quedó como discurso de esperanza? ¿Qué nos quedó como discurso de esperanza dentro del sistema educativo? ¿Con qué elementos nosotros vamos a responder en cuanto a ese aprendizaje? ¿Sí? Muy aparte de los balances negativos que pudimos haber tenido. El balance de esperanza, ¿cuál fue? Nos quedó la certeza de que con la ayuda de Dios podemos salir adelante de cualquier situación que se nos presente. Sumamente importante, y teniendo a Dios como testigos, como amigos, como el gran aliado de este sistema educativo, referimos tener un pequeño descanso en este diálogo con la profesora Nelly Sánchez, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, desde su programa Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, ASUCOI. Y bien, colegas, amigos, amigas, de vuelta en su espacio Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, ASUCOI, con nuestra invitada, la profesora Nelly Sánchez, presidente de la Junta Directiva Nacional de ANDIEP. Vamos a tocar cuando cerramos hablando de la esperanza, ¿verdad? Nuestras instituciones educativas privadas tienen una crisis, a veces pueden sufrir de una crisis de esperanza, de funcionamiento, ¿verdad? En cuanto a sentir que pareciera que el Estado jugara a asfixiar el funcionamiento o el obrar de la actividad, de la actividad incluso formativa, de la actividad empresarial de estos prestadores de servicio educativo. Es una especie de demonio que se ha satanizado y se ha soltado por ahí. ¿Qué tiene ANDIEP que decir al respecto a nuestras instituciones educativas en ese respecto? La situación con el Ministerio de Educación se ha flexibilizado bastante en relación a las instituciones educativas privadas. Creo que han tomado en cuenta lo que significa el sector educativo privado para la educación, ya que nosotros coadyuvamos en esa función indeclinable que ellos tienen. Ahora bien, ciertamente estamos atravesando problemas normales en una economía deprimida como la que tenemos, pero estamos sintiendo un Ministerio de Educación atento a todas las problemáticas que estamos presentando, las explicamos y se están buscando las soluciones. Eso nos ayuda para nosotros poder seguir desarrollando nuestras actividades. La dinámica de esas mesas de trabajo, de esas mesas de propuestas, discusiones, negociaciones, de participación activa, sobre qué contexto se están dando, sobre qué contexto interactivo se dan esas mesas de ANDIEP, Ministerio, AB, ¿cómo se dan esas mesas de diálogo? Las mesas se dan una vez que tenemos las resoluciones, que tenemos las exigencias del Ministerio de Educación, y cuando vemos que no son convenientes se le hacen los planteamientos. Se estudian, son llamadas las asociaciones y llevamos a mesa los diferentes aspectos. Allí buscamos la manera más ecuánime para resolver las situaciones. Profesora Nelly Sánchez, un nudo crítico en cuanto a ese sistema de resoluciones a la hora que nos sentamos en una mesa de conversaciones, de negociaciones, de ablandamiento de la situación, por decirlo así, ¿no?
un nodo crítico por donde Andiep se dé una pequeña rascadita de cabeza y diga, ok, en lugar de por el norte, por el sur. Un nodo crítico. Procedimiento vigente para establecer matrículas y mensualidades en los colegios privados. Que es el nuestro. Sí, la resolución número 024 y 003, que es una resolución vigente, es la que determina la forma, cómo, cuándo se debe realizar los aumentos de mensualidad. Sí, consideramos que es una cuestión que se debe resolver porque la parte educativa privada es una alternativa en el sistema educativo y debe ir dirigida de acuerdo a un proyecto educativo que presente cada institución, y de acuerdo a ese proyecto educativo se le presenta a los padres y se asume el costo de matrículas y mensualidades. ¿Cuál es el problema que enfrenta esta circular? Que se deja la decisión al cuerpo de representantes si se lleva o no se lleva adelante el ajuste de mensualidades. Finalmente, como logro Andiep, nosotros podríamos decir que por efecto de pasión, por efecto de servir al pueblo, el Estado de pronto tenía una concepción y un tratamiento hacia el sector educativo privado. Andiep, de pronto, si pudiésemos decir que Andiep se ha notado un humilde logro en el cambio de visión del Estado a esa educación privada, ¿cómo podemos decir que Andiep ha llevado esa visión de la educación privada por el Estado a la visión actual que tiene? ¿De dónde a dónde podemos decir, mire, yo creo que a fuerza de conversaciones y a fuerza de interacciones, creo que Andiep ha llevado, sin pecar de falsa modestia, yo creo que Andiep ha llevado que el Estado vea a la educación que venga de verla de esta forma a verla hoy así? ¿Cómo podríamos decir que esa visión que se tiene hacia el servicio educativo privado ha cambiado desde esas conversaciones que ha tenido Andiep con el Estado? Se acepta la educación privada como una alternativa y el padre que va al sistema privado debe contar con los recursos. El ministerio ha cambiado esa visión y entiende que no es un colegio el que le vulnera el derecho a un alumno, es el padre cuando no hace los pagos o cuando no tiene los suficientes recursos para ir a la educación privada. Pero ¿qué pasa? El gobierno o el Estado, en este caso, garantiza la prosecución de del estudio del estudiante con la inclusión en una escuela pública. La reubicación como un procedimiento expedito. En esa dinámica social, en esa dinámica histórica, frente a todos esos procesos de cambio, Andiep frente al modelo de reforma curricular y Andiep frente a las nuevas tecnologías, robótica, inteligencia artificial, Andiep frente a esa realidad. Bueno, en relación al cambio curricular, se nos ha llamado y se nos ha dado a conocer los modelos que tienen. Hay un cambio en la parte de educación inicial, hay un cambio en primaria y un cambio en educación especial. Esta reforma está dando sus primeros pasos. Se debe estudiar, se debe hacer una investigación precisa con los especialistas necesarios para que el cambio curricular pueda cumplir con la necesidad de llevar nuestra educación a un próximo periodo. En medio de todas esas preocupaciones, en medio de todos esos afanes que tienen nuestras instituciones educativas privadas, prestadoras de servicio educativo privado, tenemos afanes, tenemos temores, tenemos reservas, tenemos una cosa que de pronto, fantasmas que pueden ser inducidos en cuanto a cómo podemos ver desde la situación país hasta si se nos deja trabajar o no.
60 segundos para que en representación de ANDIEP demos ese mensaje de esperanza a nuestras instituciones, ese mensaje de cuál es el miedo, de dónde. 60 segundos para que la profesora Nelly Sánchez nos dé ese mensaje de esperanza a nuestras instituciones que nos están viendo. ¿Quién dijo miedo? Podemos seguir adelante. La labor del maestro, la labor del docente es primordial para el desarrollo del país y Venezuela sigue teniendo sus docentes al frente. Amén, amén a eso, profe. Profesora, muchísimas gracias. Gracias por esta visita tan hermosa, por esta visita tan llena de bendición, tan llena de propuestas. Y en ese orden y en ese respecto, nos sentimos sumamente jubilosos, orgullosos y comprometidos de ese compromiso que ustedes vinieron a presentarnos acá y a expresarnos desde su programa Dilemas Educativos de la Asociación Zuliana de Colegios e Instituciones Privadas, ASUCOIP, con nuestra invitada profesora Nelly Sánchez. Muchísimas gracias, profesora. Con el ímpetu del 15 de enero.